En medio de una crisis política, tras 3 meses de protestas, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, aseguró en una entrevista que la redacción de una nueva constitución que fortalezca la figura del presidente es clave. Hice campaña hablando de enmendar la Constitución de 1987. Pasé 22 meses hablando de esto y, sin embargo, hoy ya no estoy hablando de una enmienda. Estoy hablando de una revisión constitucional porque el país es ingobernable con esta Constitución. Y cuando hablo de revisión constitucional, no es para mi beneficio, es para el próximo presidente. Haití estuvo totalmente paralizado por protestas multitudinarias entre septiembre y mediados de noviembre, algunas de ellas espontáneas y otras patrocinadas por grupos opositores. Las manifestaciones, que todavía se repiten, tuvieron como detonante la escasez de combustible y se extendieron rápidamente como expresión del descontento popular por la corrupción, la criminalidad fuera de control y la falta de perspectivas de vida en el país más pobre de América. Sin embargo, Moïse revela que las negociaciones para la formación de un gobierno de unidad nacional podrían dar frutos antes del fin de diciembre. Estamos dialogando y estamos hablando con mucha gente. Estamos trabajando para llegar a un acuerdo político porque todos somos hijos e hijas de Haití. Debemos cultivar la sabiduría para que los haitianos puedan hablar entre ellos, encontrar una solución, encontrar un acuerdo político. A partir de este acuerdo político nos dirigimos directamente hacia un gobierno de unidad nacional. Desde 1987, Haití ha tenido 17 presidentes, ha visto golpes de Estado, una intervención de la ONU y un terremoto devastador, y aún así el Fondo Monetario Internacional considera que la actual crisis no tiene precedentes. Durante las protestas de septiembre a noviembre han muerto 42 personas, 19 a mano de la policía según la ONU, lo que el presidente condena. Condeno la violencia en todas sus formas, no importa de dónde venga. He estado diciendo esto desde mi campaña electoral. Soy un partidario de la no violencia. No podemos responder a la violencia con violencia. También lo digo en uno de mis discursos. La violencia política siempre lleva a la violencia. A pesar del clamor popular para que deje el cargo que ocupa desde 2017, Jovenel Moïse se niega a renunciar y asegura que lo hace por las promesas que ha hecho y desea cumplir para su país.